¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia? Ya estamos aquí de nueva cuenta con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a una sección más de El Mundo del Derecho Familiar. Como ustedes saben, todos los días lunes, todos los días miércoles y también todos los días viernes estamos transmitiendo en vivo para dar a conocer la cultura jurídica. Esta cultura que es necesario que todas las personas lo conozcan, que se den cuenta precisamente de las necesidades que se tienen para poder en un momento dado poder resolver todos aquellos problemas jurídicos que se van presentando en la vida cotidiana. Por ello estamos haciendo estas transmisiones con ese fin para ayudar a aquellas personas que así lo requieran y podamos dar, pues ahora sí, un poco de luz en todos estos problemas que se van presentando. Y como todos los días viernes, como ustedes ya saben, me acompaña la distinguida licenciada Blanca Ramírez. Licenciada, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, licenciado. Muy bien, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Estoy muy contenta porque vamos a compartirles nuevamente conocimiento jurídico para que ustedes estén enterados acerca del tema del que vamos a tratar hoy, que es precisamente cuáles son los detalles finos del divorcio encausado. De la tramitación del divorcio encausado. En efecto, como ustedes saben, pues el divorcio encausado pues ha tenido una regulación, por ejemplo, en la Ciudad de México desde octubre del año 2008, que llevamos más de 15 años con estamos por cumplir 15 años de estar manejando lo del divorcio encausado. En el Estado de México, y hablo del Estado de México porque es la entidad más cercana aquí a la ciudad, nos encontramos que el divorcio encausado también comenzó a regularse a partir de mayo del año 2012. Con ellos apenas hemos cumplido 11 años. Y así otras entidades federativas que han innovado también con este tema del divorcio encausado. Y pues para las personas que no tienen conocimiento sobre esto, ¿por qué llamamos divorcio encausado o sin expresión de causa? Pues antes de esa temporalidad que les he mencionado, el divorcio se tramitaba vía demanda y se tenían que hacer juicios tortuosos que tardaban hasta años, y en ocasiones concluía el juicio y el juez decía que no se había acreditado la causal por la cual se había invocado el divorcio y por tal motivo todavía lo seguía declarando felizmente casados, como yo les decía. Confirmaban todavía el matrimonio después de haberse hecho tanto daño durante tanto tiempo. Por ello cambia esta circunstancia y ahora se crea el divorcio sin expresión de causa o encausado, que en realidad sale sobrando ese adjetivo porque pues el divorcio es divorcio nada más y ya, pero lo seguimos tratando de esa manera por esa circunstancia de antaño, que les digo que antes se tenía que acreditar una causal y si no se acreditaba pues el divorcio no se decretaba. Por ello es que ahorita queremos tratar, como bien dijo la licenciada, el tema de los detalles finos en la tramitación del divorcio. Así que por favor llamen a todos sus conocidos, a todas aquellas personas que quieran saber un poquito sobre esta situación. Vamos a hablar sobre cuestiones netamente prácticas, de esto que hemos vivido nosotros, de todas estas experiencias que a través de este tiempo y que pues hemos acumulado una serie de experiencias por la tramitación de este tipo de divorcio, pues queremos compartirlas con todos ustedes para que o no tengan ustedes esa problemática y la puedan evitar, o en su caso la puedan prevenir y a lo mejor no llevarla a cabo. Entonces, por eso es que estamos aquí presentes, así que les digo, llamen a sus conocidos, compartan esta página en sus diversos perfiles de Facebook, páginas o también en sus diversas redes sociales para que lleguemos a todas aquellas personas que así lo requieran. Llamen a todos aquellos que a lo mejor tuvieran una duda sobre el tema o también preparen papel y lápiz para anotar o en su caso también para que hagan ustedes sus preguntas en el chat que en este momento está apareciendo en vivo y que trataremos de contestar a todas y cada una de sus preguntas con el fin de poderles orientar. Si no lo podemos hacer, pero disculpen porque a veces el tiempo no es nuestro mejor aliado, pero lo estamos tratando de hacer de la mejor manera posible. Así que adelante, vamos a empezar de lleno con este tema que es muy interesante como es el del divorcio. Ya sabemos que primero, pues hablar de divorcio, primero tenemos que hablar de matrimonio. Tiene que existir el matrimonio. ¿Y a qué tipo de matrimonio nos referimos? A lo mejor sonará absurdo lo que voy a decir,
Pero es que de verdad hay confusión entre la gente. Como yo les digo, estas transmisiones son más para la gente, no tanto para los colegas abogados, que les agradezco mucho estén aquí con nosotros, pero principalmente va enfocado para la gente estas transmisiones para que tengan un poco de conocimiento jurídico. Y cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando del matrimonio civil, no del matrimonio religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdónenme, a lo mejor me voy a escuchar muy tajante en esto, pero muchos están casados bajo su religión y lo consideran un matrimonio bien bonito, viven, tienen hijos, tienen bienes, etcétera. ¿Pero qué creen? Jurídicamente hablando, aquí en nuestro país, ese no es matrimonio. A lo mejor será un concubinato, a lo mejor será lo que ustedes quieran, pero matrimonio no. ¿Y por qué no es un matrimonio, licenciada? ¿Qué requisito indispensable se debe de cumplir para que sea un matrimonio según nuestra legislación? Pues según nuestra ley nos indica que el matrimonio debe celebrarse necesariamente ante un funcionario público. ¿Quién es este funcionario? El juez del registro civil. Entonces, este requisito es el que le va a otorgar la solemnidad a este contrato de matrimonio en donde dos personas deciden unirse para hacer una vida en concreto. Exactamente, para soportar los placeres y cargas de la vida, como dicen comúnmente las legislaciones. Entonces tiene que haber matrimonio, señores. A lo mejor sonará absurdo, como les digo. Sí, y un sacerdote. Ajá. No es un funcionario público y pues como tal, pues no le va a otorgar esa solemnidad que nuestra legislación requiere. Entonces es por eso que la importancia de que tomemos en consideración que por matrimonio vamos a referirnos únicamente al civil y no al religioso. Exactamente, porque les digo que luego llegan aquí al despacho, es que yo estoy casados por las leyes de Mahoma, pues qué bueno que Mahoma ahí sancione tu matrimonio, pero aquí estamos hablando del matrimonio civil. Y les digo, ¿por qué decimos esto? Porque de aquí parte todo para entender la cuestión del divorcio. Actualmente, como ya lo dijimos hace rato, el divorcio es una solicitud. No es demanda. Algunos códigos he revisado de algunas legislaciones le siguen llamando demanda, pero en realidad no es una demanda. Su esencia es de ser una solicitud. ¿Y por qué les digo que su esencia es la de ser una solicitud? Porque solamente se pide. Se manejó en aquel entonces, cuando estaba hablando de la reforma 2008, octubre del 2008, se estaba manejando que antes era una demanda. ¿Por qué? Porque se tenía que ofrecer y acreditar con pruebas que había una causa por la cual se trataba de disolver el matrimonio. El matrimonio, aunque existía el divorcio, pero sigue teniendo en esencia que es permanencia, que es para toda la vida, en principio, o sea, esa es la finalidad, que el matrimonio sea para toda la vida, no para una cierta temporalidad. Yo creo que todos los que nos casamos, cuando nos casamos, pues primero pues buscamos que sea para toda la vida, ¿verdad? O no esperamos que sea para cierto tiempo, ¿verdad? Sí, precisamente algo muy importante que el licenciado nos mencionó al inicio es que antes del año 2008 todos estos trámites eran sumamente desgastantes. Imagínense, de por sí, ¿por qué se da también un divorcio? Porque las partes ya no están conformes, ya no viven bien, tienen tal vez muchas discusiones, ya la otra persona ya dicen, ya no quiero estar con esa persona por determinada situación, y de por sí ya tenían ese desgaste emocional. Entonces, antes del 2008 era así, porque todavía tenías que acreditar, por ejemplo, si sufrías violencia, de qué manera y cómo es que llevabas a cabo la violencia para que el juez te pudiera dar solicitud a tu demanda, que en ese entonces era. Actualmente, como bien menciona el maestro, ya no es una demanda. Debes de tomar muy en cuenta que actualmente ya es una solicitud, porque ya es a petición de una sola parte. Es una declaración unilateral de la voluntad, que tú ya no debes de... ¿qué significa esto? Que tú ya no debes de expresar el motivo por el cual ya quieres separarte de esa persona. Entonces, es la disolución del vínculo matrimonial que se solicita ante los tribunales familiares. ¿Y cuál es un detalle fino que hay en este procedimiento? Pues que en esa solicitud tú debes de acompañar una propuesta de convenio. Una propuesta de convenio que tiene que satisfacer también requisitos jurídicos. Miren,
me ha tocado ver en la experiencia, nos ha tocado más bien aquí en la experiencia, estamos aquí cerca, en la Ciudad de México, están los tribunales aquí, que los conocemos, que están en la Avenida Juárez, número 8, ahí están los juzgados familiares, y hay gente afuera que les venden formatos, que les dicen, señores, aquí está, tramita tu propio divorcio, aquí te vendemos un formato, y hay despachos que en realidad lo venden, te venden el formatito, nomás para que coloques tu nombre, el nombre del divorciante, y en efecto acompañas una propuesta de convenio donde se tienen que proponer cómo se van a disolver las consecuencias inherentes al matrimonio. Pero el primer punto que tenemos que aterrizar, y no es porque queramos nada más vanagloriarnos los abogados, pero es: contrata un abogado. No trates de llevar tu propio asunto de divorcio. ¿Por qué decimos eso de que no trates de llevar tu propio? Porque es un trámite judicial. Bueno, cuando hablamos del divorcio ante la autoridad judicial, porque también hablamos del divorcio, bueno, también existe el divorcio administrativo, pero ese es otro cantar. Ahorita nos vamos a enfocar al divorcio que se tramita judicial, porque el divorcio encausado solamente se puede tramitar vía judicial, por eso se llama encausado, porque es una solicitud, pero también nos podemos encontrar que la otra parte no quiere el divorcio. No importa si no quiere el divorcio, pero cuando la otra parte no lo quiere, es por eso que se necesita que este trámite se haga ante autoridad judicial. Que en el caso de la Ciudad de México, el Estado de México y otros estados de la República, el juez competente es un juez familiar. Sin embargo, como les digo, en otros estados, el juez competente puede serlo también un juez civil, que es el que lleve el asunto. Pero primer detalle fino, podríamos decir, contrata un abogado. ¿Por qué? Porque luego por eso vienen con nosotros y quisieron llevar su divorcio por sí mismos. La ley no se los prohíbe, es cierto, la ley no te prohíbe llevar el trámite del divorcio por propio derecho. Pero recordemos una cosa, por algo los abogados pues nos preparamos y aún así nos seguimos preparando. No todo lo conocemos al 100% porque la vida va evolucionando antes que las mismas normas jurídicas. De aquí a que creo una ley, la vida ya evolucionó, el problema ya evolucionó, ya se hizo a lo mejor más conflictivo. A veces nosotros lo que vamos a buscar en las leyes es regular el pasado, no el presente ni el futuro. Es lo que ya pasó, cómo lo podemos resolver para que en el futuro tratemos de evitar que se repita. Pero no vamos a regular cosas futuras, porque yo no sé, por ejemplo, no sabíamos digamos en el 2019, no sabíamos que iba a venir una pandemia. No sabíamos que íbamos a estar encerrados. No sabíamos que teníamos que modificar las leyes, hasta lo platicamos hace rato, el testamento electrónico, ¿sí? Se van presentando nuevas cosas que a lo mejor no se tenían pensadas. ¿Por qué? Porque el legislador cuando redactó la ley era anterior a estos acontecimientos. Sí, y precisamente lo que menciona el licenciado respecto de la pandemia que se presentó, es que aumentó la tasa de divorcios porque ya pues ya no podían convivir, ya no podían llevar su vida en común las parejas. Se encerraron y ya no podían estar juntas, ¿no? ¿No? Entonces se complicó para las partes y es por eso que ya pues ahora sí que el divorcio pues aumentó en este sentido. Sí, o sea, esto lo que lleva, vean cómo se va modificando la realidad. Entonces, es necesario que nosotros como abogados, que aún así, les digo, nos vamos preparando constantemente, pues llevemos a cabo este trámite, porque nosotros sabemos cómo se debe de redactar, qué cosas se deben de colocar en una solicitud de divorcio, esa propuesta de convenio que señaló la licenciada, cómo se debe de hacer, qué aspectos se deben de tocar, qué puntos se deben de llevar a consideración, hasta cómo se deben de liquidar los bienes de la sociedad conyugal si bajo ese régimen se celebró el matrimonio. O sea, tenemos que ver punto por punto, y no nomás es de que traigas un formatito, ponle tu nombre, ponle el nombre de la otra parte, su domicilio, y bueno, tienes hijo, cuánto propones de pensión, y bla, 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 y ya, se introduce esa solicitud de divorcio. Y en ocasiones por eso luego están sufriendo las consecuencias,
porque no saben llevar a cabo el trámite, porque de haber sabido que tenía yo que hacer esto, de haber sabido que esto me obligaron a decir, de haber hecho esto, aquello y el otro, hubiera podido a lo mejor evitar que se complicaran más las cosas. Por eso es esta situación que les estamos comentando, de que deben ustedes tomar en cuenta que un abogado y un abogado especialista en el rubro es lo recomendable que lleve su asunto para que el día de mañana ustedes no sufran las consecuencias inherentes a este trámite. El abogado es el que conoce del procedimiento, el abogado es el que conoce de las consecuencias jurídicas, el abogado es el que sabe cómo expresarse ante los propios jueces, el abogado sabe cómo interpretar la ley. Bueno, eso yo creo pensar que sí saben cómo interpretar la ley. El abogado es el que sabe cómo en un momento dado impugnar a lo mejor una decisión de la autoridad, porque los jueces luego principalmente te previenen. Y muchas veces la gente cuando le dicen, oye, que viene una prevención que la tienes que desahogar en 3 o 5 días. Ah, caray, ¿y eso cómo se hace? ¿Y cómo se...? Ahí se encuentran con ese primer problema. Y es cuando dicen, híjole, tengo que contratar un abogado. Oye, pero tienes 5 días para desahogar esa prevención. En 5 días vas a buscar a un abogado que te ayude a resolverlo. Y eso a ver si lo encuentras, ¿no? Y ahora sí, por eso agarran a cualquier abogado. Porque también hay que reconocerlo que dentro del gremio existen colegas que no tienen el conocimiento suficiente, que no son especializados en materia, por ejemplo, familiar. Y eso ocasiona que también al rato ellos mismos se estén asesorando con otros abogados, ¿no, licenciada? Sí, este punto que menciona el licenciado es uno de los más importantes para cuando ustedes quieran tramitar la solicitud de un divorcio. ¿Por qué? Porque nosotros te aconsejamos que te asesores con especialistas en la materia. Entonces, elige llevar a cabo un procedimiento adecuado y eficiente, porque precisamente como menciona el maestro, pues ya en tu solicitud, en tu propuesta de convenio, pues vas a hacer, vas a proponerle las cosas que van inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. ¿Cuáles son estas cuestiones? Pues la guarda y custodia, cómo van a decidir las partes que se va a llevar a cabo, si se lo van a otorgar a la madre o al padre, o va a ser compartida, la pensión alimenticia, el régimen de visitas, esas cuestiones que van inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Entonces es importantísimo y fundamental que lo lleven a cabo a través de un abogado. Otro dato curioso, licenciado, e importante también, es que hacerles de conocimiento a la comunidad, que conozcan, tal vez ya han visto muchos letreros en las calles, en los postes, que dicen, tramita tu divorcio express. Uh-huh. Ese concepto es erróneo, está equivocado. Entonces, nada más para que ustedes lo tengan como conocimiento cultural, pues el término correcto del divorcio express es el divorcio sin expresión de causa, o en este caso, pues como también lo conocemos comúnmente como divorcio incausado. Sí, o sea, esto es marketing. Muchas veces yo sé que algunos colegas hasta nos han criticado que cuando hacen esas publicidades y divorcio express, pues lo de express viene de que significa rápido, ¿no? Pero muchos dicen, pues, ni que fuera una olla express o algo así como para poderle poner esa terminología. Y tienen razón, pero a veces se hace por cuestiones de marketing, para poder atraer clientela o que sepan que se está manejando de esta manera. Ahora, lo ideal también es que un procedimiento de divorcio lo terminemos en menos de 3 meses. Si cumplimos con los requisitos que establece la ley, estaríamos terminando un divorcio en menos de 3 meses o hasta en un mes, según lo dispone la ley. Con los términos que establece, hasta en un mes se podría terminar este divorcio. Pero ¿qué sucede en la vida real? También hay que atender a esto. Pues actualmente la carga de trabajo de los juzgados, que tienen mucho rezago también en ese aspecto, que a lo mejor no tienen tiempo para señalar las audiencias. ¿Por qué? Porque a veces se tienen que celebrar 3 o 4, 5, 10, 20 audiencias en un día, porque la cantidad de asuntos que entran al juzgado son bastantes. Estamos hablando de que a veces al año tenemos más de 2,000 asuntos en un juzgado en un año, más los asuntos que traemos atrasados del año anterior y otros del anterior también. Pues imagínense la acumulación de trabajo que se tiene. Entonces no se puede señalar tan rápidamente una fecha de audiencia. Y luego problemas para notificar. Híjole, ese es el problema más penoso que tiene todo abogado, y eso no me dejarán mentir.
que tener que ir a notificar a la otra parte. Y si la otra parte ya se la sabe, que se esconde, que no sale, que el domicilio es incorrecto, al actuario no llega a tiempo, que el actuario no quiere salirse también de su área de confort, etcétera, etcétera, o que no tiene tiempo para ir a hacer tu diligencia mañana, sino hasta dentro de un mes, dentro de 2 meses, porque pues, vuelvo a insistir en el rezago que se va dando. Entonces, esto nos impide que la justicia sea también, pues como dice el artículo 17, pronta y expedita, como nos señala la Constitución. Pero, pues tenemos que ser pacientes. Sin embargo, debemos de tener todos los elementos más suficientes para poder llevar a cabo. Ojo, aquí quiero nada más precisar en un punto, otro detalle fino del divorcio incausado. Quiero precisar algo muy importante. No se atrevan a tratar de notificar a alguien que no tiene su domicilio en ese lugar. Eso también les puede acarrear un problema el día de mañana. ¿Cuál es el problema? Una nulidad de actuaciones. Me ha tocado ver que, bueno, vienen conmigo gente también, por ejemplo, de que vienen de Estados Unidos y dicen, oiga, licenciado, llegué y que ya estoy divorciado, que inclusive ya debo tanto de pensión alimenticia porque me fijaron una pensión desde hace 6 años, porque ya les digo que ya lleva ¿cuántos años el divorcio incausado? Y ahora resulta que me dice mi mujer que si yo quiero nulificar eso, cuidado, porque tengo una pensión atrasada. ¿Qué se puede hacer? Si se comprueba que esa persona no estuvo aquí en el año que se tramitó el divorcio, se puede irse a un juicio de amparo y se nulifica todo el procedimiento que se llevó de divorcio. Y otra vez los pueden declarar felizmente casados. Ya sé que se va a volver otra vez a iniciar el procedimiento de divorcio incausado y de todos modos los va a declarar el juez divorciados, pero sí. ¿Pero a partir de cuándo? Pues a partir de este momento en que se vuelve otra vez a llevar el procedimiento. El de hace 6 años quiere decir que, por ejemplo, si estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, que todos los bienes que se pudo haber adquirido durante el matrimonio siguen perteneciendo a la sociedad conyugal, ¿no? Entonces vean como una cosita que a lo mejor para ustedes puede ser, es rápido, vamos a notificarle en tal domicilio y ya con eso, con que salga alguien y diga que ahí vive, cuidado con ese tipo de situaciones porque les puede acarrear problemas el día de mañana. Hay colegas que lo aconsejan, yo en lo particular no lo aconsejo. ¿Por qué? Por la misma circunstancia de que están haciendo algo que no es legal. Y al hacer algo que no es legal, también trae consecuencias en ese aspecto. ¿No, licenciada? Es correcto, maestro. También otro detalle muy, muy importante es que en la solicitud de divorcio puedes también, ¿qué crees? Que puedes solicitar medidas de seguridad cuando hay violencia generada por alguna de las partes. Esto para que el juez se pronuncie respecto de estas medidas y tengas protección, pues ahora sí que en tu integridad física, en tu integridad moral, en tu persona. Entonces, ¿puedes ahí incluir las medidas de seguridad? Sí, lo que sucede que también, recordemos algo, por eso le estoy diciendo, el divorcio incausado como tal es una solicitud. Esa es su naturaleza jurídica, ser una simple solicitud. Entonces, si tú llegas y en la solicitud nada más planteas, vengo y solicito, señor juez, que declares lo que antes se llamaba separación de cuerpos. Que declares que ambos debemos de separarnos del domicilio conyugal, ¿sí? O del domicilio donde hacemos vida en común, como dice el Estado de México. ¿Qué sucede? Que les dice el juez, no al lugar. Y no al lugar, ¿por qué? Porque me lo estás planteando como una solicitud, tu divorcio. Entonces se supone que tú es porque ya no quieres, si tú en cualquier momento te puedes salir del domicilio si no quieres estar casado con ella o con él. Pero ¿qué sucede? Que entonces dicen, oiga, pero y el otro nomás que le llegue la notificación, no sabe cómo me va a ir, licenciado, me va a dar una tranquiza, o no se va a querer salir del inmueble y es mi casa, yo la compré con mi esfuerzo. ¿Cuántas veces hay mujeres que de verdad le echan ganas, trabajan duro y son las que en realidad hacen un patrimonio y no tanto el que está, el marido que está en el interior? El interior luego está nada más durmiendo el marido, ¿verdad? O al revés, también el marido se la fleta, está trabajando, echándole ganas y la mujer nada más está en la casa, disque cuidando a los hijos. Entonces, se presenta esta circunstancia de que pues a veces no se puede establecer bien pues quién se va a quedar en la posesión del bien inmueble. Entonces,
¿qué pasa? Si tú quieres que en un momento dado la otra parte, o sea, a la que vas a requerir el divorcio, se salga del domicilio, pues hay que acreditarle al juez, como bien dice la licenciada, que a lo mejor hay actos de violencia. Entonces se pide como medida de protección, no es medida precautoria, es medida de protección, y aquí en la Ciudad de México en particular utilizamos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde ahí están decretadas esas medidas precautorias, esas medidas de protección, junto con la controversia del orden familiar, donde también la violencia familiar se maneja en ese aspecto. Entonces, se le puede solicitar al juez, como medida de protección mientras dura el divorcio, la salida del otro cónyuge del domicilio conyugal. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que se eviten ejercer actos de violencia, para que estos no se sigan generando, pero tiene que haber ese tipo de cuestiones, ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque de esa manera el juez admite la solicitud de divorcio, dicta un acuerdo donde lo admite y al mismo tiempo dice que al momento que se le haga la notificación al cónyuge divorciante, al otro cónyuge, en ese momento se le tiene que sacar de dicho domicilio. Y lo hacen, A veces llegan a las 6 de la mañana, porque esa es la hora en que nos citan a veces los actuarios, los agarramos dormiditos y órale, hasta en calzoncitos, vístete, peínate, mijo, agarra tus cosas personales y vas para afuera. Pero, vean, se tiene que manejar esta estrategia, no nada más es de, pues lo pido, no, porque si no lo fundamentas, si en dado caso tampoco lo acreditas provisionalmente, porque es una medida provisional. Es una medida de protección, pero dentro del divorcio es una medida provisional, y de esa forma puedes, en su caso, evitar que el día de mañana estos se generen actos que pueden generar mayores complicaciones. Por eso lo tenemos que manejar de esa manera. Pero si así nada más que tú quieras llegar y solicitar la separación del domicilio porque se está haciendo el trámite de divorcio, el juez no te lo va a conceder, porque te va a contestar que no es una demanda, es una solicitud, y en dicha solicitud no se puede plantear más que de esa manera. En este punto deben de poner especial atención, porque no es únicamente que digan alguna de las partes sufre violencia. Incluso cuando hay hijos, también los menores de edad son los que sufren violencia física, ya sea física o moral. Y aquí deben de tener mucho cuidado, porque el juez en este aspecto puede limitar e incluso suspender la convivencia que alguno de los progenitores pudiera llegar a tener con sus menores de edad. Entonces tengan mucho cuidado aquí en este aspecto. Exacto, por eso aquí lo que estamos comentando son aquellos aspectos que como tal la ley no lo precisa totalmente, y por eso tenemos que auxiliarnos de otras normas jurídicas que está establecido en este caso en el Código Civil, y que de esa forma por eso se maneja. Aquí, por eso les estamos manejando ahorita. Ya vean, primero, pues lo recomendable es que sea un abogado que te lleve el divorcio. Por lo que están ustedes viendo, pues es necesario que alguien que tenga conocimiento jurídico sepa plantear bien esa solicitud. Segundo punto, que veamos que también hay ciertas medidas de protección que se pueden otorgar durante la tramitación del divorcio. Otra cuestión muy importante es la pensión alimenticia. Una medida precautoria, ahí sí es medida de precautoria o medida provisional, es el de fijar una pensión alimenticia si hay menores de edad, o si la cónyuge divorciante o el cónyuge divorciante, porque también lo pueden ser los hombres, puedan necesitar de alimentos. Entonces es muy importante que cuando planteen la solicitud de divorcio, le hagan ver al juez que existen acreedores alimentarios, y que estos acreedores, si son menores de edad, pues tienen la necesidad de esa pensión, pero hay que proporcionarle al juez también el lugar donde labora esta persona que es la deudora, o en su caso, si no labora, el juez va a tomar como base pues la calidad de vida que se le vería dando al acreedor alimentario durante el último año, y por eso se puede tomar como salarios mínimos, ¿sí?, para fijar esa pensión alimenticia. Pero ahora, ojo, desde el punto de vista del deudor,
Ya sé que siempre hablamos del acreedor y tiene muchos beneficios, aunque también sé que padecen las de Caín, porque luego andan buscando dónde labora el papá, etcétera. Por ejemplo, un problema que se presenta mucho es de que se presenta la demanda de divorcio, la solicitud de divorcio, se fija la pensión alimenticia provisional porque decimos que el señor fulano trabaja en tal lado, en una empresa, y cuando le notificamos la solicitud de divorcio o le notificamos a la empresa, ¿qué nos contestan? Ya no labora aquí, ya no trabaja aquí. Y entonces muchos pues, se quedan a decir, ¿y ahora qué hacemos? Vas ante el juez, de viva voz le planteas esta situación y ¿qué te dice el juez? Yo ya fijé la pensión, tal como tú me la pediste, así que no puedo modificarla. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se puede hacer ahí cuando nos encontramos ante esa circunstancia de que se fijó en porcentaje y posteriormente nos damos cuenta que no se puede aplicar porque dejó de elaborar ahí ese deudor alimentario? Mi recomendación en ese aspecto, ¿cuál es? Como todavía no se ha decretado como tal de forma definitiva la pensión, o sea, la pensión provisional, se puede modificar. Entonces, como es un procedimiento sui generis, porque ni es juicio, ni es jurisdicción voluntaria, ni es un juicio especializado, ni nada, entonces, pues no se le pueden aplicar a veces las reglas tan rígidas del procedimiento, porque recordemos que todavía entra dentro del campo familiar, y sabemos que en materia familiar no hay tantas formalidades, o la ley misma establece que en materia familiar no se necesitan cumplir con tantas formalidades si están involucrados derechos de menores o la familia misma. Mi recomendación es que, como todavía es una medida provisional, como tal, se le puede solicitar al juez durante la tramitología del divorcio incausado que cambie la forma de pago de la pensión alimenticia, pero hay que acreditar que ya definitivamente dejó de elaborar en ese lugar el deudor alimentario. Como es en este caso, pues que la constancia que te expide la empresa, donde te dice, aquí ya no trabaja, o en su caso hasta la constancia de cotizaciones del Seguro Social, donde ahí dice que causó baja en tal fecha, ¿no? De esa forma, al juez le estás diciendo que no se puede cumplir con esa pensión fijando un porcentaje y que por tal motivo se cambie la forma de pagar la pensión en salarios mínimos o en dinero constante y sonante, para que de esa forma cuando se le notifique a la otra parte, pues se le diga, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con esta pensión alimenticia para que de esa forma funcione adecuadamente. ¿No lo es así, licenciado? Sí, en este aspecto que también es muy importante lo que menciona el licenciado, me gustaría que ustedes vieran al divorcio. Ustedes han de decir, pero primero nos dijeron que es una solicitud y no es una demanda. Y ahorita ya me están hablando de pensión alimenticia y de guarda y custodia y de todas estas cuestiones. Me gustaría que vieran al divorcio como que tiene dos etapas. La primera es no contenciosa. No contenciosa se refiere precisamente a la solicitud de divorcio. Ahí no hay contienda, ahí no hay litigio ni nada. Entonces ahí el juez se pronuncia sí o sí sobre la disolución del vínculo matrimonial y lo va a disolver en el momento procesal oportuno cuando dicte la sentencia. Y el contencioso, aquí ya puede, más bien entra el convenio. En esta solicitud en donde tú vas a acompañar tu propuesta de convenio y en esa propuesta de convenio vas a proponer a la otra, al cónyuge divorciante o a la otra parte, las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, que es aquí donde ya entra lo que menciona el licenciado, que es lo referente a la pensión alimenticia, a la guarda y custodia, al régimen de visitas e incluso a la liquidación conyugal. Sí, inclusive en la primera parte, que es la que nos estamos abocando, como bien dice la licenciada, que es la no contenciosa, y se le llama no contenciosa porque en efecto, como les dije, es una solicitud, no es un pleito, ¿no? O sea, aunque venga la otra parte y diga, es que yo no estoy de acuerdo con el divorcio o no estoy de acuerdo con tu convenio, no se vuelve contenciosa todavía. Exacto, ese es el punto al que quiero llegar. Todavía no hay como tal un litigio, pero en caso de que no lleguen a un acuerdo respecto de ese convenio, ahí es cuando ya va a entrar el litigio vía incidental y es donde se va
ahora sí que a demandar estas cuestiones inherentes de las que les vengo comentando. Exacto. Fíjense bien, algo dijo que muy importante la licenciada, se va a demandar. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí, en la demanda como tal, se van a cumplir todos los requisitos que se requieren para que se haga una demanda conforme al 255 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Ahora sí va a haber un actor, un demandado, prestaciones, los hechos en que se basan, se van a ofrecer las pruebas y en el ofrecimiento de pruebas se van a determinar cuáles son las que son indispensables y se van a declarar puntos petitorios y el juez la va a admitir como si fuera una demanda y le va a notificar a la otra parte para que ahora sí la otra parte conteste esa demanda. Pero por eso les decimos, en la primera parte del divorcio incausado, es eso, el puro divorcio. Pero si se llegaran a lograr satisfacer todas esas cuestiones o esas consecuencias inherentes, como es precisamente determinar primero si hay hijos, ¿quién propones que ejerza la guardia y custodia? Segundo punto, el que no ejerza la guardia y custodia, ¿qué régimen de visitas va a tener? O se propone, primero estamos hablando de propuesta. Y tercer punto, la persona que no tenga la guardia y custodia, ¿cuánto propones que dé de pensión alimenticia? Ya sea fijando un porcentaje, si es que tiene un trabajo de nómina, o en un momento estableciendo una cantidad líquida, o basándote en salarios mínimos para señalar como cuánto se requiere para la manutención de ese acreedor alimentario. Tercer punto, si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, también se pueden sentar las bases para la liquidación. Ojo, esto es muy importante que tengan muy en claro. Como consecuencia del divorcio, si estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, se da por terminado ese régimen, se disuelve el régimen de sociedad conyugal. Una cosa es la disolución y otra cosa es la liquidación. La disolución se acabó, así como se acaba el matrimonio, así se acaba la sociedad conyugal. Y es en otra etapa del procedimiento que se llama en ejecución, donde se va a ver lo de la liquidación. Pero en el proyecto de convenio se pueden sentar las bases, ¿sí? Y como consecuencia también poder llegar a un arreglo, a lo mejor en la primera audiencia del divorcio. Respecto a la liquidación de la sociedad conyugal, en su caso, que así se haya celebrado. Y en este caso, pues se deben, ahí sí, necesariamente la ley exige que se deben de acreditar, pues ahora sí que todo lo que haya sido parte de la sociedad conyugal, como bienes inmuebles o cualquier bienes muebles, coches, casas, lo que haya respecto que hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio. Es necesario que se acredite con documentales. Exactamente, este es un punto muy importante. El efecto, muchas veces las personas, como dicen, pues para la vía incidental se queda lo de la liquidación de la sociedad conyugal. Pero también en la primera audiencia de divorcio, donde se está llevando, porque el juez una vez que admite la solicitud, notifica, y una vez que contesta la notificación la otra parte, el juez señala una fecha de audiencia. Claro, esa fecha de audiencia la señala si ve que hay en las propuestas de convenio disparidad, que uno diga una cosa y otro diga otra cosa. Entonces el juez convoca a una audiencia, y en esa audiencia el juez trata de que resuelvan sus conflictos. Y hay ocasiones en que sí, los divorciantes aceptan tratar de llegar a un arreglo. Pero ¿saben? Por ejemplo, una vez me sucedió, tratan de llegar a un arreglo y dicen, sí, mira, compramos 2 casas, que ella se quede con la casa de tal lugar y yo me quedo con la casa que está ubicada en otro estado de la República. Y la cónyuge dice, estoy de acuerdo, y dice el otro, también, perfecto, qué bueno, ya resolvimos lo de los inmuebles, y entonces para que se pase a sentencia nada más. Pero ¿qué sucede? Llegamos con el juez, y el juez dice, no apruebo esa propuesta de convenio. Y nosotros, ay, chihuahua, ¿por qué no? Por una sencilla razón, lo que dijo hace ratito aquí la licenciada. La razón fundamental es porque no acompañaste las escrituras, o acompañaste copia simple, y como dice el juez, yo no puedo darle cabida a una manifestación de ambas partes de que ese inmueble se adquirió si no me demuestran la prueba idónea. ¿Y cuál es la prueba idónea para acreditar la propiedad de un inmueble? En principio, las escrituras. Entonces, ¿cómo quieren que yo les apruebe un convenio donde ustedes mismos no me trajeron las escrituras
Y por tal motivo, yo no puedo aprobar este convenio así nada más porque sí, porque le adolece de una cuestión probatoria. Y si en ese momento lograste un convenio a fuerzas así, que lograste por como pudiste convencer a las partes para lograrlo, cuando el juez te dice esto, ¿qué creen que pasa? Que luego a veces ya no quieren celebrar el convenio de las partes. Pues entonces, hasta que se acredite, y cuando ya se acredita, ¿qué crees? Que siempre me arrepentí, no, yo no te voy a dejar a ti la casa, ¿cómo crees que te voy a dejar a ti la casa? A mí me gusta mejor la otra, ya lo pensé bien, ¿qué crees? Que no acepto esto, y empiezan esas cuestiones que van a traer mayores problemas. Entonces, señores, acompañen o díganle a sus clientes que acompañen desde el principio. A lo mejor si no quieren las escrituras originales, vayan ante notario y obtengan una copia cotejada de esas escrituras, que a veces sale más económico un cotejo que volver a pedir un testimonio notarial, ¿no? Entonces pides un cotejo de tus escrituras, porque la gente no tan fácil quiere soltar las escrituras. Tienen miedo de, ay no, licenciado, pues es como que le voy a dejar mis escrituras, y le digo, ¿con qué acredito que soy el dueño? Sienten que pierden la propiedad, que pierden el bien inmueble si nos quedamos con las escrituras. Entonces yo lo que hago muchas veces es, miren, no se preocupe, vaya y sáquele ante notario copia cotejada de su escritura y me entrega las copias certificadas, y esas son las que exhibo, porque son plenamente válidas, esas copias cotejadas ante notario y que se presenten son plenamente válidas, porque estás acreditando la existencia de la escritura, y la escritura acredita la existencia de la propiedad. Entonces, esa es una forma que se tiene. Sí, exactamente. Y en este tópico de ideas, ustedes han de decir, bueno, respecto de la liquidación, han de decir, no, pues yo no sé ni bajo qué régimen me casé, ¿no? Pueden cerciorarse mediante su acta de matrimonio. Ahí viene el régimen por el cual contrajeron matrimonio, es sociedad conyugal, pero incluso también sucede, y si me casé por separación de bienes, pues que creen, ahí tienen derecho a una compensación económica respecto de ese régimen de separación de bienes, siempre y cuando se hayan dedicado de manera preponderantemente al hogar. Entonces, cuidado de los hijos. Va al cuidado de los hijos, y entonces deben de hacer esa distinción. Sí, bajo el régimen de sociedad conyugal tengo derecho a mi 50% que me corresponde, porque así lo convenimos en algún momento, pero también bajo el régimen de separación de bienes tengo mi derecho de una compensación económica. Y deben de tomar muy en cuenta que es únicamente respecto del 50% de lo que hayan generado también en el matrimonio, porque muchas veces hay personas que se quieren exceder y solicitar el 60, el 70% de esa compensación económica, y es cuando el juez ahí ya ve el convenio que no es equitativo y no lo va a aprobar. Exacto, no, y además, ahorita lo que tocaste muy en claro, efectivamente, la compensación económica. No cualquiera puede pedir tampoco una compensación económica, sino que debe de cumplir los requisitos que se ha señalado. Y se mete en la propuesta de convenio, volvemos a lo mismo, es nada más una propuesta. Si en dado caso no se acreditara, o más bien no aceptara la otra parte, dar esa compensación económica, y estamos hablando que esa compensación económica solamente surge en el matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes, no en el de sociedad conyugal, porque en el de sociedad conyugal basta con que los bienes que se adquirieron, pues eso se reparten al 50%. Aquí estamos hablando bajo el régimen de separación de bienes. Esto que se quede muy claro, porque luego muchas veces la gente piensa que es igual sociedad como separación. No, esto es bajo el régimen y se puede pedir esa compensación económica, pero si la otra parte no la acepta, entonces por eso te vas a la segunda parte de la tramitación del procedimiento de divorcio, que es la vía incidental para tratar esas consecuencias, como es el de la separación de bienes, pero que se dedicó a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, a la administración misma del hogar, y entonces puede solicitar hasta el 50% de esos bienes, como dijo la licenciada, pero que se hayan adquirido durante el matrimonio, no de aquellos bienes que ya tenía el cónyuge antes. Porque también me han llegado con esa situación, pues el cónyuge ya tenía su terrenito, ya tenía su empresa antes de casarse.
Entonces, y durante el matrimonio a lo mejor no se adquirió nada. Entonces luego dicen, es que tengo derecho hasta el 50% de los bienes. No, espérate, es que esos bienes ya los tenía. Entonces esos bienes no entran en la compensación económica, solamente los que se adquirieron durante el matrimonio. Otra de las cuestiones que muchas veces nos sucede, licenciado, recuerda que hay veces que alguna de las partes únicamente ahora sí que se adjudica un inmueble, o sea, y lo inscribe nada más a su nombre sin avisarle a la otra persona. Uh-huh. O sea, que nada más dice, no, pues yo soy el único dueño y no te estoy, o sea, le oculta que es dueño que está adquiriendo unos bienes, ahora sí que para ya no otorgarle los derechos que le corresponden por la sociedad conyugal a la otra persona. Eso es cuando se ostentan como solteros, la clásica. Exactamente. Cuando compran un inmueble, hacen la escritura, pero en la escritura se ponen solteros y no le avisan al otro cónyuge. Y a veces hasta andan comprando y vendiendo los inmuebles y no le avisa al cónyuge que tiene esa cuestión. Pues muy bien, sí se puede también replantear en otro procedimiento esa cuestión, porque se presenta muy seguido de que, pues vamos a suponer Edgar Martínez Cruz es casado, pero cuando va a adquirir un inmueble, le dice al notario, soy soltero, estado civil, soltero, y el notario le cree. Cuando Edgar va a vender el inmueble, pues como se ostentó como soltero desde el principio, le vuelven a preguntar, ¿eres sigue siendo soltero? Sí, sigo siendo soltero. Y entonces vende el inmueble como soltero. Entonces ahí estamos viendo que hay un ocultamiento. Bueno, ¿cómo saber si esta persona tenía bienes o no, o adquirió bienes durante el matrimonio y nosotros, el otro cónyuge no lo supo? Para eso está el registro público de la propiedad. Vete al registro público de la propiedad y haz una investigación sobre qué bienes pudo haber tenido esta persona. Y si reporta o rebota que hay un inmueble que transmitió en tal fecha y fue en tu matrimonio, ¿qué crees? Que puedes, no estoy asegurándolo, pero se puede llegar hasta nulificar esa venta por haberse hecho como soltero. Exactamente, y hasta puede perder el cónyuge que hizo esa transmisión engañando al notario o engañando a la otra parte, puede perder hasta su 50% en favor del otro cónyuge por haber hecho este tipo de cosas. Y bueno, nos pueden decir, oiga, licenciado, pero ya se decretó el divorcio y nunca se enteró la cónyuge de esa situación. Pues por eso vas y ahora haces un nuevo procedimiento que a veces puede ser vía incidental o a veces puede ser vía ordinaria. Puedes hacer un nuevo procedimiento donde vienes a incluir en el inventario de los bienes que forman la sociedad conyugal ese bien, porque te lo ocultaron, porque no te dijeron que también pertenecía. O puedes hacer lo que se llama esta acción de retracto, donde se puede ordenar que se retracte de esa venta. ¿Para qué? Para que ese inmueble vuelva a pertenecer a la sociedad conyugal. Entonces vean cuántas cosas podemos hacer que se van presentando. Yo sé que pues podemos seguir hablando mucho del divorcio, pero estos puntos que a nosotros nos ha tocado ver en la práctica profesional es lo que queríamos compartir con ustedes para que se den cuenta que no es sencillo decir yo voy y tramito mi divorcio. No hay problema, no necesito ser abogado. Me da coraje, la verdad, me da coraje escuchar ese tipo de comentarios en la calle. Bueno, qué bueno que no necesitas de un abogado, entonces no quiero que vengas a buscarme cuando ya se te puso difícil la situación y entonces dices, ay sí, creo que siempre sí necesitaba un abogado. Esto desde el origen. Recordemos una cosa, estamos hablando de un procedimiento que aunque se pueda ver sencillo, al final no lo es tanto. Es como todo conflicto. Hay conflictos que son muy sencillos de resolver y que los terminamos en menos de 3 patadas, pero hay otros conflictos que nos llevamos años, o hay otros que solitos se encargan de complicarse el asunto y que nos retrasan años en resolverlo. Así que no podemos jactarnos de que todos podemos hacer todo sin necesidad de los abogados. Por eso existe también nuestro gremio. Pero colegas, también dignifíquenlo, también no permitan que con sus actitudes la gente por eso nos vea con desconfianza, que nos vea así como que, híjole, con ese
ese dicho que tanto existe de que entre abogados te veas, ¿no? O sea, quitemos esas situaciones para que nosotros pues podamos ejercer bien nuestra función. Bueno, no sé si alguna otra cuestión, licenciada, o pasamos a las preguntas. Sí, otro detalle fino que es fundamental es que inscriban su sentencia de divorcio ante el registro civil para que pueda surtir efectos su nuevo estado civil, y si en algún momento ustedes quieren de nuevo contraer nupcias con otra persona, que van a estar en todos sus derechos si así lo deciden, es muy importante que lo registren ante el registro civil, vaya la redundancia, para que este registro civil haga las anotaciones correspondientes en el acta de matrimonio. Eso sí es cierto, y colegas abogados, también eso díganle a sus clientes, porque cuántas veces llegan los clientes y dicen, pues ya me dijo mi abogado que ya me divorcié y hasta me dio copia de mi sentencia, de la sentencia. Pero oiga, ya la fue a registrar donde se casó. ¿Por qué? ¿Qué cree? Que el registro civil sigue expidiendo el acta de matrimonio con la anotación de que está vigente. Entonces, hay que ir a terminar ese trámite. Señora, aquí está su sentencia de divorcio, su oficio para el registro civil, llévelo a donde se casó para que se haga la anotación correspondiente. Y ahora sí, este asunto ha quedado concluido. Bueno, en cuanto se refiere al divorcio. Porque como bien dice la licenciada, así, si quieren contraer otro matrimonio, se quieren aventar otra vez la voladora, otra vez quieren celebrar un concubinato, pues aquí, si no tienen esa sentencia inscrita, o cuántas veces me ha tocado ver que ya ven que en la Ciudad de México ya se da la destrucción de los expedientes. Entonces resulta que nunca inscribieron el divorcio, pero le dice a la señora o el señor, aquí traigo mi sentencia, uno como abogado va al archivo judicial a tratar de rescatar ese expediente para obtener el oficio para el registro civil. ¿Y qué nos dice el archivo judicial? Ese expediente pasó a destrucción. Sí. Como nomás se trató el puro divorcio y no hubo nada, pues pasados los 6 meses se destruyó. Y entonces, señores, ¿qué pasa? Pues que no hubo divorcio, porque no hay una constancia que sí lo amerite. Una de dos. Si tenemos constancias, hacemos lo que se llama una reposición de autos, pero siempre y cuando tengamos la sentencia de divorcio. Y si no tenemos nada, porque luego la gente pues no tiene nada, pues todo se lo quedó, dice el abogado, no tiene nada, ¿qué creen? Que siguieron casados. Y si ya se murió el cónyuge, ¿qué crees? Que ya te quedaste viuda o ya te quedaste viudo. Así que, ¿y qué crees? Que los bienes que se siguieron adquiriendo durante todo tu matrimonio, y dices que tú te divorciaste en el 2016, tu cónyuge murió en el 2019, y que en esos 3 años de divorcio tú adquiriste bienes, pero como nunca se inscribió en el registro civil el divorcio, se destruyó el expediente, ¿qué crees? Que ese inmueble entra en la sociedad conyugal, porque para efectos sigue vigente el matrimonio y como consecuencia el régimen bajo el cual se contrajo matrimonio. Vean cómo van dándose ciertas cosas que otros dicen, ah caray, esto no me lo esperaba. Pues vean, por eso hay que terminar bien los trámites, ¿sí? Muy bien, pues vamos a dar contestación a las preguntas que ya nos está haciendo la audiencia, porque el tiempo apremia y pues en su momento luego nos gana en cuanto a las situaciones que se van presentando. Muy bien, aquí tengo a Juan Carlos Abraja, que buenas noches, distinguidos licenciados, gracias, buenas noches. Igual que Rodrigo Martínez, Joaquín Mendoza, Liz Sánchez, Maritza Martínez también. Marian Durán también igual nos manda saludos. León Ediberta dice, buenas noches, Lick, una duda sobre la separación de cuerpos. Bueno, pero no me dice cuál es la duda. Selva Pagús también nos saluda. Elizabeth Pacheco, Arturo Cantón Heredia también nos manda saludos. Ara Biurquis igual. Marisela Cambrón también nos saluda. Huicha Méndez también nos manda saludos. Axel Vale dice, qué buen tema, con expertos conocedores del mismo, gracias. José Luis Sánchez Soto, saludos abogados, muy cierto, y cobran 2,000 pesos, no saben, cometen errores. Bueno, todo lo que ven en la calle nos está diciendo. Yadira Vera Espinosa también nos saluda desde Hidalgo. Aquí también nos saluda Alberto Pedro Cruz Ibáñez. Airos Sagitario también nos saluda desde Hidalgo. Asesoría y consultoría jurídica, ¿cuánto se cobra por el puro divorcio? Bueno, eso ya va dependiendo de cada abogado, señores. Hay abogados que te pueden, pues hay letreros, ¿no? 3,000 pesos, 2,000 pesos. El divorcio express en 1,500 me ha tocado ver. Como puedes ver también otros que te pueden decir 25, 30,000, 40,000 pesos.
Eso yo creo que ya depende de cada profesional en particular, cuánto quiera valer su experiencia, su conocimiento y todo, y yo creo que eso es para determinar. Sí, tengan mucho cuidado, no porque lo vean económico digan ya, de aquí soy, ¿no? O sea, también tomen en consideración todas las cuestiones que son inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, como ya se los mencionábamos en un inicio. Aquí Edgar Cabrera nos está mencionando cómo se puede establecer la solicitud que el inmueble se venda y se reparta 50% a cada uno, ya que el inmueble se adquirió en el matrimonio, pero hay una menor de 10 años. ¿Esto se puede pedir y cómo se argumentaría? Pues precisamente lo que les mencionábamos durante la transmisión, que se hace en la propuesta del convenio que se va a acompañar a la solicitud de divorcio. Y si hay menores de edad, pues aquí como tal tendría que ver más que nada sobre la pensión alimenticia y la guardia y custodia. Sí, no, a ver, muchos nada más piensan que porque ya hay hijos, está obligado el otro cónyuge a dejarle la casa o el inmueble a los hijos. No, espérate, los hijos lo que necesitan es, como bien dijo la licenciada, manutención, pensión, y ya ellos verán, ya cada quien después dirá cómo se reparte su inmueble, pero no está obligado a tomarlo en consideración para darle parte de lo que le corresponde, ¿sí? Aquí también Menelik Marcos dice, ¿y si el domicilio conyugal casa es propiedad de la suegra, mamá del esposo? ¿Cómo se puede aplicar la protección de la mamá y los hijos, teniendo en cuenta que el divorcio lo solicita la mujer y la Defensoría de Oficio promovió la solicitud sin violencia, como usted lo mencionó, divorcio incausado? Aquí hay un problema y esto es cotidiano, ¿no? Ese es el detalle de cuando en efecto te vas a vivir a casa de la suegra, que quede claro. Te estás yendo a vivir a una casa y antes la ley lo decía, más bien la jurisprudencia o el criterio, es que te vas de arrimado. Así es el concepto. Entonces no puedes pedir, porque se haría también materialmente difícil esa situación de que tú ordenaras o le solicitaras al juez salida del cónyuge del domicilio conyugal, de la casa de la suegra. ¿Cómo crees que va a reaccionar la mamá con su bebito que se lo están sacando de la casa? A la que van a sacar al final es a la cónyuge o a la otra parte. Entonces, yo creo que ahí primero, pues sí se tiene que tomar en consideración de que ese de estar viviendo en casa de los suegros no te da garantía de nada. Tú estás aceptando una situación de esa índole y pues prepárate más bien. Prepárate porque si llega el día de mañana y no te llevas hasta bien con la suegra es la que te anda sacando porque no estás en casa ni siquiera del hijito. Estás en casa de la mamá del hijito o de la hijita, porque también puede ser para el caso de las mujeres, y en su caso, pues, uno tiene que darse cuenta que está uno en casa ajena. Así que, cuidado con esa situación. Lo único que usted puede hacer es pedir una muy buena pensión alimenticia, pero se tendría que hacer un juicio para lograrlo. Exactamente. Dice Sandra Jessica, gracias por sus conocimientos y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, Sandra. Saludos. Manelik, saludos desde Estado de México. Margarita Balcázar, agradable noche, Lix, muy grato escucharlos, saludos desde el Estado de México, Margarita Balcázar. Saludos, Margarita Ramos. Muy bien, Huicha Méndez nos dice, pregunta, si en el divorcio en donde el actor es el padre y se lleva en el Estado de México, se decreta la pensión alimenticia provisional en contra del actor, ya que determina que la guardia y custodia se queda a la madre, está aún siendo notificada y conociendo el proceso y juzgada. Lleva un juicio en la Ciudad de México por alimentos, por comparecencia y si le otorgan por un porcentaje mayor que en el lugar del juicio inicial. ¿Se puede anular la de la Ciudad de México por existir un juicio previo? Aun y cuando la pensión provisional del Estado de México no ha sido notificada al 100%, al actor, perdón. En este caso, muy interesante la pregunta. Recordemos una cosa. Cuando se fija la pensión alimenticia, en el caso cuando es por comparecencia, lo fija de manera inmediata y si ya está fijada esa pensión y ya está siendo ejecutada, me refiero, por ejemplo, si el señor tiene un trabajo de nómina y le están haciendo descuentos, porque aquí no nos dices, me imagino que ya le están haciendo un descuento, y luego se plantea la cuestión de los alimentos en el divorcio aquí en el Estado de México, en principio te puedo decir que el que vale es el que notifique primero. Y ese anula el anterior. Hasta al parecer aquí ninguno de los dos está notificado. Así que si te conviene más el del Estado de México, notifica primero tu solicitud de divorcio, porque ya le van a notificar la pensión, y de esa manera ya después solicitas que se declare incompetente el juez de la Ciudad de México, porque aquí ya hubo una determinación y ya está notificado.
y por tal motivo se aplique la litispendencia. Podría ser esa situación, pero necesitamos analizarlo con más detenimiento. Aquí que recuerden el principio que siempre les decimos, primero en tiempo, primero en derecho. El que haya emplazado primero es el que va a conocer del asunto. Muy bien. Carol Bail, felicitaciones por su trabajo, muchas gracias. Muy bien, aquí me parece una pregunta interesante. Eduardo Cabrera, bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no tienen derecho a pensión compensatoria? No. La pensión compensatoria, bueno, a ver, no es lo mismo la pensión compensatoria que la compensación económica. Son dos conceptos distintos. La pensión compensatoria es porque como yo no pude dedicarme a actividades económicas como cónyuge, me dediqué al cuidado de los hijos, a las tareas del hogar, no pude progresar, tengo derecho a una pensión alimenticia compensatoria por el tiempo que duró en principio el matrimonio, porque no tuve la misma oportunidad para salir adelante. Y no importa el régimen bajo el cual estoy casado, sociedad conyugal o separación de bienes, porque es nada más la pura pensión alimenticia. Y la compensación económica se refiere a un acto de justicia donde el cónyuge que se dedicó a tareas del hogar, al cuidado de los hijos, no pudo obtener bienes. Y ahora que se decreta el divorcio le dicen, vete, adiós, que te vaya bien, y no se lleva nada, pues por eso pide que se le otorguen de esos bienes que adquirieron durante el matrimonio hasta el 50% de los mismos. Así que no confundamos el término correspondiente. Dice Publi Oaxaca, buenas noches licenciados, felicidades por su programa, gracias. Dice, la copia cotejada que hace mención, ¿la puede obtener un excónyuge o el notario se puede negar a otorgarlas? En este caso concreto el señor compró un inmueble declarándose soltero en complicidad con ese mismo notario. Por eso la pregunta, ¿se puede negar el notario o qué más se puede hacer? La copia cotejada no se puede negar al notario a hacértela, porque es un cotejo, no estás pidiendo otra cosa. Muy distinto es que si le fueras a pedir testimonio de la escritura, de la adquisición del señor, ahí sí te lo va a negar, porque es decir, tú no eres parte en este asunto. Y en el cotejo es, tú me trajiste un documento, te lo cotejé y san se acabó. Bueno, miren, yo sé que hay muchas preguntas, de verdad les agradecemos bastante, quisiéramos darles contestación a todas y cada una de ellas. Vamos a tratar de hacer otro programa también con este tema porque ya ven que es muy rico y de verdad trae muchas dudas para todas las personas. Pero ahorita pues el factor tiempo no es nuestro mejor aliado. Pero lo que esperamos es que ustedes se hayan llevado un conocimiento más, hayan disipado alguna duda más sobre estas cuestiones del divorcio. Hay tantas cosas que decir del divorcio, digo, más de 15 años donde ya empezó a tramitarse el divorcio incausado. ¿Cuántos criterios no han surgido? ¿Cuántas situaciones no se han resuelto? ¿Cuántos criterios también han surgido nuevamente? Y eso hace que nosotros tengamos que estar adaptándonos a estas circunstancias. Pues muy bien, licenciada, no sé si quiera dar un último mensaje a la audiencia, números telefónicos para que la sigan y puedan estar también en contacto pues con les usted. agradezco nuevamente que estén aquí, de verdad es muy importante su presencia. ¿Por qué? Porque no todos están disponibles en viernes, es viernes, dicen viernes social, hay que convivir y salir, yo qué sé, pero ustedes están aquí teniendo el interés, están aprendiendo de alguna manera y esperemos que de verdad les hayamos transmitido algo de conocimiento para ustedes. Y pues si tienen alguna duda, alguna asesoría o lo que requieran también con nosotros y bueno, y con su servidora, pues les dejo mi número de teléfono que es el 5610 40 12 33 y también tengo una página de Facebook y me van a encontrar ahí como abogada Blanca Ramírez. Los invito a que me sigan en la página de Facebook. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted, licenciada, por Gracias. estarnos aquí acompañando todos los días viernes y que nos siga deleitando con sus conocimientos también en este rubro. Gracias, maestro, por la invitación. No, pues de nada. Y bueno, antes de retirarme, no olviden que mañana tenemos curso. Va a haber un curso, práctica forense del juicio sucesorio, testamentario e intestamentario. Así que todavía se pueden inscribir. Mañana será en un horario de 5 a 9 de la noche. Es un curso netamente en línea, práctico, va a ser práctico. Vamos a analizar casos reales para que veamos cómo podemos solucionarlos en la vida práctica. Llevamos más de 23 años en el ejercicio profesional, así que ¿qué no podemos también aportarles en este curso? El costo, 500 pesos, así que inscríbanse, hagan su depósito. La convocatoria está en esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia, pero si en dado caso gustaran que les enviara la convocatoria, mándenme única y exclusivamente mensaje de WhatsApp al 55 38 96 28 56. Repito, 55
3896-2856. O si no, escríbanme a mi correo electrónico lex.semper@hotmail.com. Pues gracias, licenciada, como siempre, y no olviden que tenemos una cita más el día lunes con un tema más de el mundo del derecho familiar. Hasta luego. Creo que no se finalizó.